Día 906 de la vuelta al mundo y os aviso que este no es un día cualquiera del viaje. Es un día que llevaré marcado para siempre. Vamos a echar la vista atrás y os lo explico. ...5 de septiembre de 2016, con los nervios a flor de piel y la necesidad de dejarlo todo atrás, nos embarcamos en la mayor locura de nuestra vida. Una locura que empezó aquí, en Japón, donde durante 2 meses y medio recorrimos hasta el último rincón de un país en el que aprendimos a movernos casi sin comunicarnos. Hong Kong fue nuestro primer contacto con la cultura china, pero en Filipinas, ¡ay, Filipinas! Aquí fue donde entendí de verdad lo que iba a significar este viaje. Y en ese mismo instante me prometí solo hacer cosas que me hagan feliz. El día 90 llegamos a Tailandia. Pese al cansancio acumulado, nos dejamos seducir por un país del que aún nos queda mucho por ver, mientras hacíamos amigos con trompa en un santuario de elefantes rescatados. Y hablando de amigos, creo que nunca nos hemos hecho tantas fotos por la calle. Malasia y Singapur fueron, la verdad, 2 sorpresas en nuestro camino y por fin llegamos a Australia. Aquí... Bueno, pues sí, aquí aprendí lo que son las olas de verdad. 3 meses aquí sirvieron para reponer energías, hacer nuevos amigos y afrontar con muchísima ilusión el que sería uno de los lugares más maravillosos que hayamos visitado jamás, Nueva Zelanda. Varios días después de lagos termales, decorados del Señor de los Anillos y volcanes, estábamos destrozados, pero lo mejor estaba aún por llegar. Fiordos, glaciares y lo que pensábamos que nunca haríamos. La comida de la calle de México cambió para siempre mi sentido del gusto y fue la mejor forma de empezar a conocer a fondo el lugar que ya siento como mi segunda casa. ¿Corremos? Pese a los mosquitos. Os lo he contado muchas veces, nunca me he sentido así en un lugar como en México y me fui de aquí siendo una persona distinta. Nuestro recorrido por Estados Unidos empezó en Hawái, aunque fue en medio del desierto de Nevada donde encontramos algo que no habíamos visto jamás. Y después de visitar otros estados del país... Pues sí, estamos en Miami Beach. El día 446 llegamos a Cuba, donde nos integramos al máximo en la rutina diaria de La Habana. Costa Rica fue justo lo que necesitábamos después de tantos meses en ciudades, naturaleza pura y playas para relajarnos. A estas alturas pensábamos que ninguna playa podía sorprendernos, pero las islas de San Blas frente a la costa de Panamá nos demostraron que estábamos muy equivocados. En nuestra visita a Colombia no solo montamos por primera vez en helicóptero. Aquí fue el lugar donde me atreví a hacer la mayor locura de todas. Que por cierto salió bien, ¿os imagináis que no? Después de un par de meses reponiendo fuerzas en las playas de Río, el día 597 aterrizamos en otro de los países que más nos han llegado al corazón. Tendemos a pensar que Perú no es más que Machu Picchu, pero de verdad jamás imaginamos que este país fuese a darnos tanto.
os he dicho ya que me encanta México, lo que iba a ser una pequeña parada técnica se convirtió en varios meses más disfrutando del país. Con las energías a tope, después de Ecuador cruzamos otra vez el Pacífico para solventar el error de no haber visitado China al principio del viaje. Y vaya si mereció la pena. En Taiwán sentimos la fuerza de ese extraño hilo invisible que nos conecta a los dos con el continente asiático, y en Corea caminamos hasta quedarnos sin suelas en los zapatos. Y ahora os voy a confesar algo, yo no tenía ni idea de qué había en Chile, pero después de un mes allí, madre mía, lo que nos estábamos perdiendo. Esto es algo que no os había contado hasta ahora. Llegando a Buenos Aires, el día 822, empezamos a notar cierto sabor a final. Las energías empezaban a agotarse e hicimos un último esfuerzo, entre comillas, claro, para visitar la Patagonia, joya mundial imposible de no incluir en este viaje. Pocos días después llegó la última parada, unas semanas en Río de Janeiro, donde tuvimos claro que este viaje iba a durar para siempre, pero de otra forma. Y el día 906 volvimos a casa. Este día 906 no es el final del viaje, de hecho es el primer día de esta nueva aventura, el primer día de mi nueva vida moldeada por la experiencia más increíble que podía haber vivido jamás, porque la aventura, si os digo la verdad, no ha hecho más que empezar. En estos últimos 906 días he aprendido a vivir, a hacer realidad sueños que parecían imposibles y a convertir mi pasión en mi trabajo. Y ahora, con toda esta mochila de experiencia, empiezo a viajar de nuevo para seguir aprendiendo, pero sobre todo para contároslo. No creáis que voy a viajar menos, de hecho voy a viajar tanto o más, pero ahora que he aprendido tanto quiero viajar bien, sumergirme del todo en las culturas que visite, enseñaros hasta el último rincón y sobre todo no dejar que el peso de una gran maleta ponga límites a las aventuras que están por venir. Y eso representa el número 906. 906 días que cambiaron mi vida y que definirán todo lo que está por venir. Este número me acompañará de por vida y gran parte de él sois vosotros, viajando conmigo desde el otro lado de la pantalla. Gracias por compartir esta aventura increíble. Os llevo por dentro y ahora por fuera para siempre. Hace ya casi 3 años que os hice aquella pregunta y hoy os la repito con más ganas que nunca. ¿Os venís de viaje conmigo?